Hola, bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Hoy no venimos a hablar de un escándalo cualquiera, venimos a despedir a una leyenda. Una figura imponente que trascendió el cuadrilátero para convertirse en un ícono de vida, de fe y también de misterio. La partida de George Foreman, el histórico rival de Muhammad Ali, ha dejado al mundo en silencio. Un silencio que retumba más fuerte que cualquier golpe que haya dado en su carrera. Se fue el campeón, pero también el predicador, el empresario millonario, el padre de 12 hijos y el hombre que hasta sus últimos días fue sinónimo de lucha. Uno de los boxeadores más grandes de la historia falleció este viernes a los 76 años. Así lo informó su familia con un mensaje en redes. Pero detrás del homenaje y las palabras bonitas hay historias que no todos se atreven a contar. Cosas que él mismo dejó entrever en sus memorias y otras que hasta hoy siguen levantando cejas. Quédate con nosotros para conocer la vida y muerte de un hombre que, incluso fuera del ring, nunca dejó de pelear. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Porque aquí, en Tutoriales Gerberín, no solo te contamos lo que pasó, también lo que se dice que pudo haber pasado. Muhammad Ali, as I was going down, stumbling, trying to hold myself, he saw me stumbling. Ordinarily, you finish a fight. Muchos todavía recuerdan aquel mítico combate contra Muhammad Ali en 1974, donde el llamado Rumble in the Jungle se convirtió en uno de los capítulos más emocionantes del boxeo mundial. Pero ahora, lo que retumba no es un puñetazo en el ring, sino la tristeza de saber que el gran Foreman ha cerrado su último round. Según trascendió, falleció tranquilamente la noche del 21 de marzo, a los 76 años, rodeado de sus seres queridos. Lo más conmovedor del anuncio fue el mensaje que compartió su familia. En pocas líneas, lo describieron como un hombre de fe inquebrantable, devoto tanto a Dios como a su familia, un abuelo orgulloso y un verdadero protector de su legado. Y aunque eso suene a discurso de despedida, la realidad es que muchos no estaban listos para decirle adiós. Porque Foreman no era solo el campeón mundial 2 veces coronado, también era un símbolo de disciplina, de segundas oportunidades y, según algunos, de milagros personales. Lo que pocos recuerdan es que George no solo fue boxeador. También se volvió predicador y hasta empresario de esos que no se rinden nunca. En algún momento de su vida, tras haberse alejado del boxeo, se metió de lleno a predicar en su comunidad, y muchos aseguran que esa etapa fue la que verdaderamente le dio sentido a su vida. Claro que también fue el rostro de una famosa línea de parrillas eléctricas, con lo que se convirtió en una figura entrañable más allá del deporte. I was gonna die in a stupid, nasty dressing room that didn't even have air conditioning. I had all these homes. Y aunque en México siempre se le reconoció más como un rival legendario de Ali, hay quienes afirman que Foreman tenía un vínculo muy especial con la cultura latina. Se dice que en varias ocasiones visitó México para eventos de caridad y que siempre se mostraba humilde, accesible, incluso bromista. En redes sociales comenzaron a circular anécdotas de gente que lo conoció, como un promotor de boxeo que aseguró haberlo recibido en Guadalajara hace unos años. No pidió trato especial ni guardaespaldas, solo quería comerse unos tacos y ver a unos chavitos entrenar, escribió. Esa combinación de campeón y buena persona es lo que hace que su partida duela más. Porque no se fue solo un boxeador, sino alguien que supo ganarse el respeto del mundo. Porque se confirmó la muerte del exboxeador George Foreman, histórico rival de Muhammad Ali, el exboxeador. Las redes sociales no tardaron en llenarse de homenajes. Apenas se confirmó la noticia del fallecimiento, la World Boxing Association, mejor conocida como la AMB, soltó un mensaje que conmovió a miles de fanáticos. Lamentamos el fallecimiento de uno de los pesos pesados más grandes de todos los tiempos, el incomparable George Foreman, escribieron, dejando claro que el legado del boxeador va más allá de sus títulos. En ese mismo comunicado, la AMB reconoció que el mundo del boxeo estaba de luto y enviaron sus condolencias a su familia con una frase que tocó fibras: su contribución al boxeo jamás será olvidada. An Olympic gold medalist, becoming a world heavyweight boxing champion, and a household name. Pero ahí no quedó la cosa. Uno de los nombres más sonados del boxeo mundial, el mismísimo Mike Tyson, también se sumó a las palabras de respeto.
A través de sus redes, Tyson escribió un mensaje breve pero poderoso: nuestro más sentido pésame a la familia de George Foreman. Su contribución al boxeo y al mundo del boxeo jamás será olvidada. Y es que si alguien sabe lo que significa dejar huella en ese mundo, es Tyson. Que él mismo, con todo y su historia, se tome el tiempo para homenajear a Foreman, dice mucho del impacto que tuvo el campeón. Se dice que Tyson siempre vio a Foreman como una especie de mentor espiritual, aunque no se frecuentaban tanto. Incluso, en entrevistas pasadas, Tyson llegó a mencionar que George era uno de los pocos boxeadores que lo hacían sentir intimidado, no por su fuerza, sino por su presencia y sabiduría. Ese señor no necesitaba levantar la voz para poner orden, tenía esa energía de los que ya lo vivieron todo, soltó alguna vez Tyson en un programa de televisión. Boxing legend and entrepreneur George Foreman has died. He passed away this evening while surrounded by family and loved ones. En distintos gimnasios de México, sobre todo en lugares como Tepito, Iztapalapa y hasta en Monterrey, los entrenadores más veteranos aprovecharon para recordar los mejores momentos de Foreman. Muchos de ellos aún usan sus peleas como ejemplo para entrenar a los más jóvenes. Y no faltó el que dijo que si Foreman hubiera nacido en México, seguro se habría echado unos rounds con Rubén Olivares o el mismísimo Julio César Chávez, solo por el puro honor de medirse entre gigantes. Mientras tanto, los mensajes de despedida siguen llegando desde todos los rincones del planeta. Algunos dicen que Foreman se fue como los grandes, sin escándalos, rodeado de su familia y dejando un legado limpio. Pero otros creen que todavía hay muchas historias por contarse sobre su vida fuera del ring. Porque si algo tenía George Foreman, era eso, una vida tan fascinante que ni el último round pudo apagarla. Fue en los años 70 cuando Foreman se convirtió en una leyenda viviente. Su físico imponente y ese estilo demoledor lo volvieron una figura intimidante. Se dice que su presencia en el ring bastaba para que muchos oponentes dudaran antes de subirse. Pero también fue en esa década cuando se encontró cara a cara con otro gigante, Muhammad Ali. Aquella pelea, la famosa Rumble in the Jungle, lo marcó para siempre. Algunos piensan que esa derrota lo sacudió tan fuerte como sus propios puños, y que a partir de ahí, su vida tomó otro rumbo. Entre sus peleas más recordadas destaca el enfrentamiento contra Joe Frazier en Kingston, Jamaica, en 1973. Sin embargo, su espectáculo en el ring alcanzó niveles históricos al medirse con Muhammad Ali en 1974, en el famoso combate conocido mundialmente como The Rumble in the Jungle. Aunque ese encuentro terminó en victoria para Ali, la valentía y el espíritu competitivo de Foreman dejaron una marca imborrable en la historia del boxeo. La forma de combatir de uno y otro púgil sigue con la misma táctica. Quizá el capítulo más inspirador de su carrera fue su espectacular regreso en los años 90. A la edad de 45 años, Foreman desafió las expectativas y se convirtió en campeón del mundo de peso pesado, haciendo historia como el boxeador de mayor edad en ganar un título mundial. George Foreman fue una figura legendaria en el mundo del boxeo, conocido tanto por su carrera profesional, donde participó en algunas de las peleas más recordadas de la historia, como por su transformación personal fuera del ring. Nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, Estados Unidos, y se convirtió en uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos, con una carrera que abarcó varias décadas y que finalizó con un registro de 76-5-0. ¿El detalle? 68 victorias fueron por KO. Con cada pelea, George Foreman fue forjando una leyenda. Desde su debut profesional en 1969, su carrera parecía impulsada por una furia contenida y una fuerza brutal que dejaba a sus oponentes sin respuesta. Aquel primer combate contra Donald Walham fue solo una probadita de lo que vendría después. En 3 rounds, Foreman ya había mostrado que no estaba en el ring para jugar. Su pegada era devastadora, y cada vez que subía al cuadrilátero, los fans sabían que estaban a punto de presenciar algo salvaje. Pero fue en 1973 cuando el mundo entero puso sus ojos sobre él. Ese año, en Kingston, Jamaica, George se enfrentó al invicto Joe Frazier, otro gigante del boxeo. Nadie imaginaba que la pelea duraría apenas 6 asaltos.
Foreman no solo lo venció, lo hizo pedazos. Lo tiró 6 veces en menos de 2 rounds y se coronó campeón mundial de los pesos pesados. Las imágenes de ese combate dieron la vuelta al mundo, y muchos coinciden en que ese fue el momento en el que George dejó de ser solo un boxeador y se convirtió en un fenómeno. A partir de ahí, su nombre se volvió sinónimo de respeto. Cada oponente sabía que enfrentar a Big George era jugarse la vida. Y aunque su reinado fue intenso, también vino acompañado de sombras. En 1974, perdió el título frente a Muhammad Ali en lo que se convirtió en uno de los combates más emblemáticos del siglo, The Rumble in the Jungle, celebrado en Zaire. Foreman llegó como el favorito absoluto, pero Ali lo sorprendió con una estrategia que nadie vio venir, dejarse golpear hasta agotar al rival. Y así fue. Foreman cayó en el 8º asalto, noqueado, mientras Ali levantaba los brazos y se consagraba, de nuevo, como el rey. Esa derrota le caló hondo. Algunos aseguran que George no volvió a ser el mismo después de eso. Entró en una etapa oscura, donde la frustración y la búsqueda de sentido lo alejaron del boxeo. Fue entonces cuando, en pleno retiro, tuvo una experiencia cercana a la muerte que, según contó él mismo, lo hizo replantearse toda su vida. A partir de ahí, se convirtió en predicador, construyó una iglesia y se dedicó a predicar la palabra de Dios. Pero el fuego del ring seguía ahí, encendido. And I can give money to charity and cancer. And I heard a voice within me say, I don't want your money, I want you. Aunque los años pasaron, Foreman jamás pudo dejar atrás ese episodio. En sus memorias, confesó que aquella pelea fue un parteaguas en su vida, tanto personal como profesional. Y no solo por la derrota, sino por lo que él asegura que ocurrió antes del combate. Según relató, justo antes de subir al ring, bebió agua que le ofreció su propio médico, pero notó algo extraño. Tenía un sabor raro. Me sentí extraño, pesado, como si algo estuviera mal desde el principio, escribió. Para muchos, esa afirmación solo fue una manera de justificar una derrota dolorosa. Pero para otros, abrió la puerta a especulaciones y teorías que todavía hoy siguen dando de qué hablar. Foreman nunca señaló directamente a Ali ni a su equipo, pero sí dejó claro que algo no estuvo bien ese día. No podía creer que había perdido el título mundial. Fue el momento más vergonzoso de mi vida. Pasé del orgullo a la lástima. Es devastador, declaró años después. I was dead. Over my head, under my feet, around me was nothing. Just a horrible old smell of death. Lo cierto es que, más allá de lo que haya pasado en los vestidores, el golpe anímico fue tan fuerte como el que recibió en el ring. Desde ese momento, su imagen de invencible se tambaleó, y su carrera entró en una etapa de incertidumbre que lo alejó momentáneamente del boxeo profesional. A pesar de la derrota, la pelea en la selva quedó grabada como uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte. Un duelo entre dos gigantes que, hasta el día de hoy, sigue siendo analizado, debatido y recordado con emoción por aficionados de todas las generaciones. El campeón va quizá demasiado frontal, ha golpeado ya en todas las partes habidas y por haber, incluso ha paralizado. Tras aquella dolorosa derrota ante Muhammad Ali, muchos pensaron que George Foreman se alejaría para siempre del cuadrilátero. Pero lo que nadie imaginaba era que el llamado Big George tenía aún varios capítulos por escribir. Después de un retiro prolongado, sorprendentemente en 1987 y con 38 años a cuestas, Foreman decidió volver al ring. La noticia fue recibida con escepticismo por muchos, que creían que ya no tenía nada que hacer entre los jóvenes colosos del boxeo. Pero él, fiel a su estilo, no dijo mucho, simplemente se subió a pelear. Y lo que ocurrió fue digno de película. Foreman demostró que, aunque el tiempo había pasado, su pegada seguía intacta. Se dice que incluso aumentó su poder de knockout, como si los años le hubieran dado no solo sabiduría, sino más fuerza. Pelea tras pelea, fue cerrando bocas y conquistando nuevas generaciones de fans que no lo conocían más allá de los archivos en blanco y negro. Su determinación lo llevó, en 1991, a enfrentar a uno de los grandes del momento, Evander Holyfield. Fue una batalla intensa, aunque terminó perdiendo por decisión. Aún así,
dejó claro que seguía siendo un rival de respeto, incluso frente a los mejores del mundo. 2 años después, en 1994, se volvió a meter en la pelea por la corona de los pesos pesados, esta vez enfrentándose a Tommy Morrison, aquel boxeador que también se hizo famoso por aparecer en las películas de Rocky. Aunque Foreman no logró quedarse con el título en esa ocasión, su presencia seguía generando expectativa y admiración. Y fue entonces, justo cuando muchos ya hablaban de un retiro definitivo, que George hizo lo impensable. El 5 de noviembre de 1994, en Las Vegas, se enfrentó a Michael Moorer, un rival mucho más joven y ágil. La mayoría pensaba que sería una noche fácil para Moorer, pero Foreman tenía otros planes. En el 10º asalto, soltó un derechazo certero que dejó al mundo sin aliento. Moorer cayó, y con él, todas las dudas. A los 45 años, George Foreman se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados de la AMB y la FIB, rompiendo récords y convirtiéndose en el campeón más longevo de la historia en esa categoría. Finalmente, colgó los guantes en 1997, tras una apretada derrota por decisión ante Shannon Briggs, en el Taj Mahal de Atlantic City. Con eso, cerró una carrera impresionante, con un récord que pocos han podido igualar. Su legado fue tan sólido, que la International Boxing Research Organization no dudó en incluirlo entre los 10 mejores pesos pesados de la historia. Fuera del cuadrilátero, George Foreman también sabía cómo lanzar golpes certeros, pero esta vez, al mundo de los negocios. Y vaya que supo conectar. Después de colgar los guantes, sorprendió a todos al convertirse en predicador cristiano, dando sermones, hablando de redención, de segundas oportunidades y de cómo Dios le cambió la vida. Para muchos, era difícil de creer que el mismo hombre que noqueaba sin piedad en el ring ahora hablara de fe y amor al prójimo. Pero así era George, impredecible, auténtico y con una habilidad para reinventarse que pocos pueden presumir. Sin embargo, lo que de plano nadie vio venir fue su salto al mundo empresarial, y menos con un producto que, en un inicio, sonaba casi ridículo, una parrilla eléctrica. Sí, la famosísima George Foreman Grill. Una cosa sencilla, compacta, con un diseño curioso y la promesa de cocinar carne sin grasa. Nadie daba un peso por ella. Algunos incluso se burlaban, pensando que era otra ocurrencia más de una celebridad retirada. Pero lo que pasó después fue historia. Todos los días, la parrilla George Foreman, con su innovador sistema de canales inclinados, cocina cualquier tipo de alimento con... La parrilla se volvió un fenómeno en los 90. Empezó a venderse como pan caliente en tiendas de todo Estados Unidos y después dio el salto a otros países. Se estima que vendió más de 100 millones de unidades, una cifra de locura. Y lo más impresionante fue lo que Foreman se llevó a la bolsa por prestarle su nombre, cerca de $200 millones solo por las regalías. Es decir, más de lo que ganó en toda su carrera como boxeador. Literalmente, hizo más dinero enseñando a cocinar sin grasa que lanzando uppercuts. La George Foreman Grill no solo transformó su vida, también cambió la manera en la que muchas familias cocinaban. En los anuncios, él salía con su sonrisa característica, mostrando cómo preparar hamburguesas jugosas sin una gota de aceite. Se volvió tan entrañable, que ya no era solo el campeón de los puños, ahora también era el campeón de la cocina saludable. Puedes preparar quesadillas, cocinar arracheras, pescado, verduras y más. Todo mucho más sabroso y sano. Con la parrilla George Foreman. Con ese movimiento estratégico, su fortuna creció de forma impresionante. Al momento de su fallecimiento, se calcula que Foreman dejó un patrimonio de más de $300 millones, una suma que ahora quedará en manos de su numerosa familia. Porque sí, además de todo, George tuvo una gran descendencia, hijos, nietos y hasta bisnietos, todos orgullosos de llevar su apellido. Al final, Foreman se convirtió en la prueba viviente de que el éxito no siempre termina con la última campanada del ring. A veces, empieza justo cuando uno decide volver a empezar. Si algo movía a George Foreman más allá del boxeo, la fama o el dinero, era su familia. Para él, su mayor título no fue el de campeón mundial, sino el de padre. A lo largo de su vida,
tuvo 12 hijos y, según se cuenta, siempre estuvo obsesionado con asegurarles un futuro digno, muy distinto al que él tuvo que enfrentar durante su niñez en los barrios humildes de Houston. Quería que ninguno de ellos supiera lo que era pasar hambre, ni tener que pelearse con la vida para conseguir lo básico. It's an awesome battering that Chuvalo is taking. He is now spitting blood. Se casó 5 veces, pero fue en su último matrimonio donde encontró paz y estabilidad. Mary Joan Martelly fue, sin duda, el gran amor de su vida. Se conocieron a mediados de los años 80 y, tras menos de un año de noviazgo, se casaron en marzo de 1985. Desde entonces, formaron una familia sólida que, con el paso del tiempo, se convirtió en un verdadero clan. Ella fue quien logró unir a todos los hijos de Foreman, incluso los de matrimonios anteriores. Quienes los conocían aseguran que Mary Joan no solo era su esposa, sino su cómplice, su consejera y su refugio. Juntos vivían en una finca en Texas que compraron a principios de los años 2000 y donde él pasaba los días rodeado de nietos, gallinas y parrillas humeando. George IV. Crunchy. George III. Cheesier. George Jr. Un dato curioso, que más de uno ha comentado con asombro, es que de sus 5 hijos varones, todos se llaman George. Sí, George Jr., George III, George IV, George V y George VI. Según explicó en su página oficial, lo hizo para que siempre tuvieran algo en común, más allá de la sangre. Cuando uno triunfe, todos triunfan, solía decir. Para algunos, esto era una ocurrencia excéntrica, para otros, una manera de mantener fuerte el lazo familiar. De hecho, uno de ellos, George IV, incluso siguió sus pasos en el boxeo durante un tiempo, aunque nunca alcanzó la misma fama. Tras su muerte, fueron precisamente sus hijos y esposa quienes compartieron las palabras más emotivas. Fue una fuerza del bien, un hombre disciplinado y convencido, y un protector de su legado, que luchaba incansablemente por preservar su buen nombre para su familia. Esa frase, según allegados, resumía a la perfección el carácter del exboxeador. Porque Foreman no solo se preocupaba por los golpes que daba en el ring, sino por el impacto que su historia tendría en quienes llevaban su apellido. I got hit by Muhammad Ali, Joe Frazier, Ken Norton, Evander Holyfield. You let them hit you and see how many. Y aunque el campeón ya no está físicamente, su legado sigue vivo entre sus hijos, nietos y bisnietos. Algunos dicen que uno de sus pequeños nietos ya empieza a dar sus primeros pasos con guantes de entrenamiento y que cada vez que lo ven tirar un jab, alguien en la familia sonríe y dice, ese lleva al George por dentro. Así termina esta mirada a la vida de George Foreman, un hombre que fue mucho más que un campeón de boxeo. Fue símbolo de fuerza, de fe, de caída y resurrección. Un personaje que dejó huella no solo en el deporte, sino en la cultura popular y en cada rincón donde su historia fue contada. Hoy se le rinde homenaje, pero también se le recuerda con preguntas abiertas, con episodios que aún despiertan curiosidad y con un legado que seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. La forma de combatir de uno y otro púgil sigue con la misma táctica. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Aquí en Tutoriales Gerberín, seguimos desenterrando las historias que otros prefieren dejar en silencio. Nos escuchamos en el próximo video.